Saludos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a topar otro tema que es de gran importancia dentro de las actividades físicas y deportivas, la comunicación. Es una de las principales herramientas que utilizamos en nuestra vida diaria y la que nos permite transferir información de una persona a otra o dentro de diferentes grupos humanos. Es a través de este instrumento o herramienta en donde tú puedes dar algún dato, referencia a otro individuo para que realice cierto tipo de actividades. Es interesante darnos cuenta que la utilizamos desde nuestros primeros momentos de vida hasta nuestro último suspiro. Durante todo ese proceso vamos adquiriendo e incorporando datos o referencias de cómo desarrollar esta herramienta y la utilidad que tiene en nuestra vida diaria. En las clases de educación física evidentemente que se presenta. El docente debe estar encargado de poder transmitir esa información que requieren los estudiantes para el desarrollo normal dentro de su clase. En un entrenamiento deportivo de la misma manera. Y esto hay que tener en consideración que se desarrolla o se genera en diferentes contextos. No es lo mismo trabajar una clase dentro de un salón cuando tenemos un docente que da matemáticas y los muchachos se encuentran sentados. Los docentes de educación física, los profesionales del deporte, están en un amplio espacio, en un aula, como siempre le decimos en la Facultad de Educación Física, que son nuestras canchas. Y es en estos espacios abiertos en donde el docente tiene que hacer un esfuerzo para poder llegar con la comunicación o por lo menos con la información que requiere brindar a sus deportistas o dirigidos, dependiendo sea los casos. Es importantísimo pues que los profesionales entiendan que este proceso, si es bien utilizado, nos puede dar grandes resultados a corto, mediano o largo plazo. Pero para eso hay que tener en cuenta los componentes dentro del proceso de la comunicación, que si bien en algunos casos ya lo habrán escuchado, pero es necesario que se los revise. Iniciamos con el emisor, que es aquel individuo que emite un mensaje. Por otro lado, tenemos al receptor, que es obviamente la persona que recibe ese mensaje. Entre estos dos individuos se debe desarrollar ese proceso de transmisión a través de un canal que es codificado por el emisor en un primer momento y decodificado por el receptor. Este mensaje tiene que ser claro, preciso y va a generar una respuesta en el receptor que se la puede denominar como retroalimentación o respuesta. Ahora bien, algo muy importante que de pronto tenemos que tener en consideración es el contexto, que ya lo indiqué hace unos minutos, en donde se desarrolla este intercambio de datos o información. Porque los profesionales y todos los seres humanos se deben de dar cuenta que el contexto va a marcar la diferencia al momento de transmitir un dato. No es lo mismo trabajar con unos niños de 5 o 6 años en donde la forma de comunicación con ellos va a variar muchísimo con relación a los muchachos de 15, 16 años. Trabajar con adultos, trabajar con profesionales, trabajar con personas de la tercera edad o personas adultas mayores, cada uno tiene diferentes contextos. No es lo mismo también trabajar dentro de una clase de educación física que trabajar dentro de un entrenamiento deportivo. No es lo mismo tampoco trabajar con niños o con niñas o con menores de edad o adultos. Entonces, es interesante e importante que los profesores conozcan de esto porque deben de hacer énfasis en esta parte de los contextos. En la clase de educación física pues es muy utilizada la comunicación, sin embargo las instrucciones, como lo indiqué, deben de ser muy precisas, muy claras. Por una sencilla razón, el muchacho está más atendiendo a las actividades físicas, a lo que está realizando o a lo que le corresponde hacer o realizar. En el deporte sucede igual. Si estamos en una competencia, vamos a visualizar un momento una competencia de karate o de boxeo o un deporte de combate. Créeme que el muchacho en ese momento o muchacha, el momento de la competencia, está más preocupada por el contendiente y por las cosas que tiene que hacer, cómo defenderse y cómo atacar.
Los procesos de comunicación del entrenador tienen que ser precisos, concisos, claros y cortos. ¿Por qué? Porque si tú comienzas en ese momento de competencia a contarle la historia del deporte, a contarle o hablar un sinnúmero de cosas que tal vez estén vinculados o no con lo que está haciendo en ese momento, créeme que el deportista estará más atento a lo que está haciendo que a lo que te dice tu entrenador. Y al final es el entrenador el que se muere de coraje. Yo recuerdo en una ocasión, como entrenador de tenis de mesa, a un compañero entrenador hace muchos años que le encantaba dar demasiadas instrucciones tácticas, sobre todo al momento de competir. Entonces, créeme que en algún momento escuché cómo él daba las instrucciones, estaba por ahí, escuché, y él durante el tiempo de charla técnica, que en el tenis de mesa es solamente 1 minuto, él le daba 4, 5, 6 instrucciones. Y el deportista, al momento de volver a la competencia, solo hacía caso a la primera o a la última. Las intermedias no las tomaba en consideración o no las atendía o no las ponía en práctica. Y el profesor se enojaba, se molestaba muchísimo. Que sí, que no me hacen caso, que no me paran bola, que yo trato de dirigirte y que tú haces lo que tú quieres, y se disgustaba con el deportista. Pero luego del análisis que pude realizar frente a esta situación particular, me di cuenta que era la cantidad de instrucciones y el nivel de atención del deportista. No digo que el deportista tenga problemas atencionales, sin embargo, él está más preocupado por la competencia y por lo que tiene que hacer, y deja a un segundo o tercer plano tal vez algún tipo de instrucción. Obviamente que esto es un proceso de aprendizaje para los entrenadores y en primeros momentos se puede llegar a cometer este error. Mi recomendación es que las instrucciones sean cortas, precisas y no muchas. Precisas para realizar o ejecutar algo concreto y obtener los resultados. Ahora bien, es importantísimo que esto se trabaje en los entrenamientos. No podemos esperar aún la competencia para en ese momento hacer un plan táctico o inventarnos un plan táctico. Es necesario que los entrenadores en el día a día vayan generando estos vínculos o estas comunicaciones que en el momento que ya llegue la competencia se conviertan en palabras claves que ayuden al deportista a aclarar sus ideas y a hacer una muy buena ejecución de un gesto técnico. En una clase de educación física sucede de la misma manera. Los profesores en el accionar diario en la clase van conversando, van dando instrucciones y los muchachos se van acostumbrando y acoplando al plan de clase que lleva el docente. Recordar pues que existen muchos distractores en nuestra vida diaria. Y es más, en las clases que llevamos actualmente, un profesor da un tema determinado y comienza a explicar, el muchacho tiene un tiempo de atención y luego de eso se pueden presentar desconexiones atencionales que en algunos casos son naturales, ¿no? Pero responde a estímulos externos. Es por eso que se recomienda que la participación del docente como tal sea precisa, sea clara y obviamente tenga un objetivo y un fin. Debemos finalmente tener en consideración lo siguiente. Para los profesionales de la actividad física y el deporte, tener un buen tono de voz es fundamental. Ser claro en las instrucciones que tienes que decir. Recordar el contexto en el que te encuentras. ¿De acuerdo? No podemos hablar en un tono muy bajo o de pronto tratar de con una forma diferenciada a tal o cual sujeto, sino que cuando se trabaja de forma grupal, la comunicación tiene que ser mucho más amplia, mucho más abierta. Durante las actividades de los estudiantes debemos estar pendientes de todo y si tenemos que hacer algún tipo de corrección en deportes de forma táctica, ejecutarla de manera inmediata. Obviamente con calidad, calidez, con apertura al diálogo que es necesario tener dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Y sobre todo, pues comprobar que el mensaje que tú estás dando a los estudiantes ha llegado. No nos olvidemos de lo que indica en un momento sobre la retroalimentación.
que vendría a ser la respuesta. En este caso, la ejecución de un gesto técnico. Estimados, espero que me sigan en mis redes sociales y que les haya gustado este video. Para mí, como siempre, un gustazo poderlos ayudar. Tengan un excelente día.